Soledad Acosta de Samper, Literatura y Política en su obra, por Julián Sánchez Mira y Mariana Valencia Calle. Nacida en Bogotá el 5 de mayo de 1833, es conocida como una de las escritoras más prolíficas del siglo XIX, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, con numerosas publicaciones y un reconocimiento considerable en la sociedad de su momento y en el círculo intelectual. Casada con José María Samper, escritor y periodista que ocupó diferentes cargos en la política del territorio, promotor de proyectos como la Universidad Nacional. Acosta, con numerosas publicaciones y un gran reconocimiento, muere en Bogotá el 17 de marzo de 1913. Bueno, Soledad Acosta de Samper es hija única de Joaquín Acosta, un militar de la lucha de independencia, geógrafo, historiador y diplomático, y Carolina Kemble, natural de Nueva Escocia. Fue educada por su padre, un hombre destacado de la escena cultural del momento, a lo que se debe su educación, la cual no era común en las niñas de la época. Entre sus 13 y 17 años vivió en París y también vivió en Nueva Escocia con su abuela materna, lo que le permitió conocer contextos diferentes al colombiano, hablando en términos genéricos y literarios. En este trabajo vamos a abordar las siguientes preguntas problematizadoras. Primero, ¿cómo avistamos en la obra de Soledad Acosta de Samper las ideas de nación que se desarrollaban en su contexto social? Segunda, ¿cómo la obra de Soledad de Samper da cabida al papel de la mujer en los escenarios intelectuales, siendo este subyugado a unas normatividades patriarcales? Y tercera, ¿cómo se ha tratado el papel de la mujer desde la literatura colombiana, tanto en la representación como en la autoría de obras en este género literario, de cara a los cánones que éste ha establecido en diferentes momentos? Bueno, a sus 20 años, Soledad Acosta, en su diario íntimo, se compromete políticamente con el momento en el que vive, desde una perspectiva consciente de sus circunstancias de género sexual. Por lo tanto, evalúa y critica la restricción del espacio en el que la mujer podía moverse políticamente. Allí se compromete con el tema de la fundación de la nación a través de la escritura, lo cual considera como su labor política, y en sus obras la patria y la mujer se entretejen y son protagonistas. Habla de la manera en la que las mujeres pueden involucrarse en la fundación de la nación, no solo como madres y esposas, sino también en términos intelectuales y políticos. En su diario íntimo se pueden ver algunos comentarios antipatriarcales, como el siguiente: mañana o pasado mañana será la batalla, y tener que quedar inmóvil y tener que pasar en calma aparente estos días terribles, y esperar aquí, quieta, que se decida la suerte de mi patria, y tal vez la mía, sin poder dar un paso a detenerla. Y a esto estamos destinadas las mujeres. Tenemos que estar sin movimiento. Tenemos que esperar a que nos traigan las noticias, porque esta esclavitud. Para Soledad Acosta de Samper, el destino de las mujeres está, perdón, el destino de las naciones está en manos de las mujeres, como bien lo plantea en su ensayo La mujer en la sociedad moderna. Abro comillas: la moralización de las sociedades hispanoamericanas, agriadas por largas series de revoluciones, de desórdenes y de malos gobiernos,
está indudablemente en manos de las mujeres, cuya influencia como madres de las futuras generaciones, como maestras de los niños que empiezan a crecer y como escritoras que deben difundir buenas ideas en la sociedad, deberán salvarla y encaminarla por la buena vía. Por lo tanto, el principal interés de Soledad Acosta de Samper es instruir a la mujer y crear conciencia en torno a los grandes problemas nacionales. Obra literaria y académica. Como bien lo dijimos antes, la obra literaria de Soledad Acosta de Samper es una de las más reconocidas, es uno de como de los acápites que tiene la literatura, tanto colombiana como latinoamericana, durante el siglo XIX. De esta obra literaria podemos decir, como ya en parte lo menciona nuestra compañera en las anteriores diapositivas, que tiene una, que está ligada enteramente a la facción política. En este momento histórico se estaba implementando este proyecto nacionalista en el cual muchas de las obras y de los aconteceres desde las narrativas, tanto como historia disciplinar escrita, como literatura y como otras, incluida la poesía, en esta se lograba avistar todo este imaginario nacionalista que se estaba construyendo. La obra de Soledad Acosta de Samper consta de un grueso bastante amplio en relación con otras obras, incluso de la actualidad y de su mismo momento, de novelas. Tenemos que Soledad Acosta de Samper deja una obra, escribió más de una veintena de novelas, a las que se suman traducciones, alrededor de 50 cuentos, 4 obras de teatro y algunos trabajos históricos, junto con la creación de algunos periódicos, son parte de la obra académica y literaria que dejó Soledad Acosta. En esta obra es indispensable el papel político, familiar y social de la mujer. Asimismo, publicaciones conjuntas con otras poetas coetáneas como Agripina Samper de Ancísar y Silveria Espinosa de Rendón. Aquí podemos interpretar, como lo mencioné antes, que pues la obra de Soledad Acosta de Samper es bastante amplia y asimismo se ve como sumida en un oscurantismo, no digamos que hagan el olvido, pero sí se ve como oscurecido un poco por otras obras que quizá no se trata aquí desde lo histórico, desde lo historiográfico, analizar en términos de lo bueno, lo verdaderamente bello, o lo verdaderamente necesario de acuerdo a su momento literario, sino a la trascendencia que históricamente se le ha dado. Entonces podemos encontrar que la obra de Soledad Acosta de Samper, de cara a otras obras, quizá fueron un poco más reducidas por, entre otras cosas, por el hecho de ser mujer, se ve opacada. Tenemos casos como el de Rafael Pombo, como el de Jorge Isaac, con su única publicación literaria La María, y otras ya publicaciones más bien del ámbito académico y político, con personajes también como José Asunción Silva, entre muchos otros. Aún así, Soledad Acosta de Samper, entre las mujeres de su época, es una de las tumbas más reconocidas y más dicientes, por lo que a través de esta podemos ir a reconocer y encontrar otras poetas y escritoras coetáneas de su momento que, como a simple vista, en una mirada somera del discurso histórico que tiene la narrativa de la literatura, no se encuentra. Entonces, en esta parte, en este análisis, encontramos un factor más allá de la parte política, que es bien importante, más allá de los rasgos literarios y de la búsqueda de la alineación de lo bello que tiene Soledad Acosta, es el papel de su obra como tal dentro de su contexto y dentro del amplio contexto histórico, en lo que podemos entrever que no solo en ese momento, sino hasta hoy, hay un trato distinto, hay una cuestión disímil, incluso pues podríamos tomarnos el atrevimiento no podríamos llamarlo plenamente patriarcal, dentro del mundo académico y el mundo literario. Esto es una de las facciones que nos lleva a hacer este trabajo, a hacer el trabajo pues, sobre Soledad Acosta y más que sobre Soledad Acosta, a profundizar y hacer hincapié en esta parte, en este detalle.
De su obra también podemos decir que estuvo muy pendiente de la facción política, al igual que el papel de la mujer, entendía la república como un papel y como una creación, la nación, perdón, como una creación eh, en aras de algo muy femenino, por lo que muchos la han nombrado también a nivel histórico como una mujer salida de su época, ¿cierto? Como que pues, este anacronismo que es muy coloquial, pero que de alguna forma es bastante diciente, porque sí, Soledad Acosta de Samper es un personaje que logra un reconocimiento, que logra una obra, que tiene una visión, una postura y una perspectiva que viendo la encuentra uno y la denota su obra, que es difícil de encontrar y mucho más difícil de lograr en su papel como mujer dentro de esta sociedad en ese momento. Entonces, en este sentido y en muchos otros, la obra de Soledad Acosta de Samper es bastante diciente en cuanto al papel que ha tenido la mujer a nivel histórico dentro de la literatura, dentro de la academia y en la narrativa política nacional, podría decirse. Para la bibliografía de este trabajo, tomamos lo que son las siguientes obras. Ya como bien lo dijimos antes, la obra de Soledad Acosta de Samper consta de un grueso bastante amplio, entonces tuvimos que hacer una selección somera de, de lo que nos podría dar como ciertos rasgos importantes a partir de lo que pretendíamos desde un principio. Entonces están por una parte eh, artículos pequeños de citas bastante actuales en periódicos. Por la otra, como fuentes primarias, están algunos de sus manuscritos, de sus obras a modo de novelas y también desde sus obras, desde el papel de lo político. En el diario íntimo podemos ver que Soledad Acosta hace una exploración más que del mundo que la rodea, de su interioridad. Ella toma al diario como un interlocutor y expresa sus preocupaciones por la grave situación política y social y la frustración de no poder hacer nada, de no poder participar en las luchas civiles debido a su condición de mujer. Eh, en el diario se puede ver que es consciente de que debido a esa condición es muy poco lo que puede hacer por la formación de la nación, pero con el correr de los años y explorando varias fuentes primarias escritas por ella, podemos ver un progreso en el que encuentra en la escritura la manera para ejercer el deber patriótico. También vemos un progreso en el que se da cuenta, un proceso en el que se da cuenta de que las novelas sentimentales mm, le dan a las mujeres una visión falsa sobre el mundo. Por eso ella empieza a escribir tratados de historia, eh, pues según ella, esos sí proporcionan hechos reales sobre el mundo y amplían la experiencia de vida de las mujeres a algo más allá de lo doméstico. También podemos ver que fue totalmente testiga de la constante inestabilidad política de la nación colombiana, que apenas se estaba formando, pues había una grave división por conflictos ideológicos entre las élites liberales y conservadoras. Mm, y ya, no sé si Julián tenga algo más para decir. Ya un pequeño aporte aquí. En cuanto a la parte de lo histórico que Mariana acaba de mencionar, es bastante diciente al punto de que Soledad Acosta de Samper en su, podríamos llamarlo así como en su hoja de vida académica, queda con el título de historiador a su vez por el hecho de haber trabajado lo que son los tratados de historia. Entonces ella era una mujer muy pendiente del día a día de su época en términos políticos
y asimismo entendía pues en un espectro un poco más amplio a nivel cronológico su actualidad, por lo que entendía el momento histórico que atravesaba como un momento de creación, de crecimiento, de acuerdo a los imaginarios que la idea de nación y la idea de patria estaban sentando, al punto de aportar de alguna forma y de aportar también y de dar su opinión de manera como recalcada y bien acentuada dentro de su obra, o por decirlo así, para la posteridad. Entonces, bueno, con esto quisimos como traer a colación un poco este personaje, su obra, lo que ha significado la misma dentro de la historia, y esto es como hasta aquí la exposición sobre Soledad a Costa de Samper. Muchas gracias por escuchar y esperamos que les guste mucho.